Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, quiero decirles que hace 2 años la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires tomó la decisión de formar una mesa para trabajar los temas de desarrollo sostenible. Venimos trabajando y articulando junto a las organizaciones aliadas y los diferentes departamentos, y parte de este panel y la temática que vamos a conversar es uno de los temas que más le interesa a la Unión Industrial transmitirle a sus asociados, a sus cámaras, a sus uniones industriales y empresas, la necesidad de trabajar acerca del tema de la lucha contra el cambio climático que tanto nos desafía en estos días. Así que para comenzar, vamos a empezar charlando con Manuel, hablando un poco de que se nos viene la COP27. El año 2050 parece muy lejano, pero la verdad que no me parece tanto. Y la COP26 nos dejó la urgencia de trabajar hacia la carbono neutralidad, el compromiso de los países y del sector privado para trabajar estos temas. Y la Argentina en este sentido aumentó un pequeño porcentaje su compromiso de NDC, ¿verdad? Pero por otro lado se habló de la inclusión estratégica y bien informada del sector privado, ¿no? Para planificar las actividades, para el financiamiento, ¿no? El sector privado como un sector clave. Entonces, acá quiero preguntarte, Manuel, ¿cómo le transmitimos buena información y cuál es la buena información que necesitamos los industriales para avanzar en este tema? Hola. Bueno, buenas tardes. Gracias, Patricia. Un placer estar acá con todos ustedes, aprovechando este espacio de encuentro. Y bueno, también es mi primera reunión pública como presidente del Departamento de Ambiente, así que un placer también estar en este rol. No, respecto a tu pregunta, yo creo que, digamos, yo diría 3 ejes, ¿no?, para tener en cuenta respecto a este tema, así muy brevemente. En primer lugar, creo que tenemos que tener en cuenta que el cambio climático es una realidad concreta, ineludible, que si bien parece una afirmación elemental, el Tratado de Cambio Climático nació en el año 92 en Río y tardamos muchos años en implementar y verlo frente a nuestras narices. Entonces, esta afirmación de que el cambio climático es algo real y que impacta a todas las actividades, a todos los sectores, incluido la industria, las grandes, las medianas y las pequeñas, nos lleva indefectiblemente a la consecuencia de tener que informar y prepararnos, ¿no? Y en ese sentido, tal como hablamos también en la mesa de Somos Industria del año pasado, con Flor Otero, uno de los conceptos claves acá es incorporar al mapa de riesgo empresarial e industrial la variable climática. Tanto en la industria per se como en la cadena de valor. Eso claramente es un desafío enorme porque requiere justamente informarse, requiere planificar, requiere diagnosticar y requiere después establecer una estrategia. Primer eje. Segundo eje, teniendo en cuenta que el cambio climático es una realidad concreta, ineludible, claramente van a surgir una necesidad de mitigación del cambio climático, ¿no? En particular de la industria. Yo acá atrás tengo el reporte del IPCC, que es el organismo especializado de las Naciones Unidas, donde fija y analiza los distintos impactos concretos que tiene el cambio climático en cada uno de los sectores, incluido el industrial. Y Latinoamérica, más allá de que no es el que más aporta, lógicamente en las emisiones a nivel mundial, es uno de los que más los padece. Entonces, en esto del mapeo de riesgo y en esto de la necesidad de mitigación, también en el foro de Davos permanentemente en los últimos años se identificó el sector industrial, empresarial, al cambio climático como el principal riesgo para el desarrollo de los negocios. Con lo cual esto también nos demuestra que lo tenemos que tener claramente en nuestras mesas, en nuestras decisiones, en nuestras estrategias. Decía que una consecuencia de esto es la mitigación, ¿no? Acá tenemos el plan presentado por Argentina, muy ambicioso, vemos que hay una tendencia, una curva decreciente muy agresiva. Estamos nosotros justo ahora empezando
o muy cerca a que tenga que empezar a bajar agresivamente esa curva, y no va a bajar por inercia, ¿no? Va a bajar si hay un plan estratégico y un compromiso de todos los sectores, incluido el industrial, para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual, como bien vos decías, Patricia, la necesidad de información como primer paso es fundamental, de concientización. Ahora, esa disminución en los gases de efecto invernadero y hacia la carbono neutralidad, como decíamos, no va a llegarse por inercia, sino por compromisos y por exigencias. Y acá ya vemos que las exigencias vienen de distintos lados. La exigencia legal, ya tenemos una ley de presupuestos mínimos, la última sancionada por el Congreso en el 2019 sobre cambio climático, con sus decretos, sus resoluciones que ya establecen obligaciones concretas a todos los sectores, energía, industria, agro, bosques, salud, infraestructura, transporte, a tener medidas de mitigación vinculantes, obligatorias a cada uno de estos sectores. Con lo cual, claramente el sector industrial, tal como hacemos en la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, de identificar y de trabajar sobre esas medidas. De hecho, ahora las provincias tienen plazo hasta fin del año que viene para presentar sus planes de respuesta provinciales. Es decir, cada provincia va a tener que hacer su línea de diagnóstico y su plan estratégico de disminución de gases de efecto invernadero. Con lo cual, claramente la UIP y todos los sectores van a tener que contribuir y vamos a tener que tener una posición muy activa y proactiva en generar esa estrategia. Pero la exigencia no solo viene de lo legal, sino que también viene del mercado, ¿no? La cadena de valor, los clientes, los proveedores, donde empiezan a exigir los planes de descarbonización, con lo cual ahí esa información por ahí viene más por la fuerza o por la necesidad. Y también exigencia por financiación. Cuando uno quiere tener una financiación, ni hablar si es internacional, ya empiezan a haber, y eso seguramente Mario después va a hablar con mayor detalle, exigencias concretas respecto a requerimientos previos respecto a cambio climático. Y también vemos exigencias por parte de la comunidad relacionada con los accionistas o la comunidad relacionada a las industrias, con lo cual hay ejemplos diversos. Yo no me quiero extender en esto ahora, pero también, digamos, desde dentro puede venir esa necesidad. Yo ahí muestro un extracto que saqué de un informe de McKinsey donde muestra las distintas velocidades que uno puede tener a la hora de implementar la descarbonización, ¿no? Dependiendo de las velocidades que nosotros tomemos, la curva esa agresiva que tenemos que lograr, la carbono neutralidad, va a llegar más temprano o más tarde. Lo importante es, yo creo que dos cosas, ¿no? Por un lado, qué velocidad le vamos a dar, y no solo la intensidad. Nosotros venimos hablando mucho de la intensidad de la huella de carbono, y que salgamos de la inercia, ¿no? Esto que hablamos recién. O sea, para bajar eso claramente que hay que hacer un paso distinto, ¿no? Y yo, para terminar, después, bueno, acá tenemos las distintas medidas de mitigación por sector, no voy a entrar en detalle cada una de ellas, a nivel nacional, después vamos a tener las provinciales. También tenemos el mapeo de riesgos y vulnerabilidades e impactos en las operaciones, porque no solo es mitigación, sino también adaptación. O sea, cómo va a impactar esto en el desarrollo de mis operaciones propias en mi industria, en mi parque industrial, pero también en la logística, en el comercio. ¿Se acuerdan? El año pasado hicimos un webinar sobre este tema, sobre el impacto de la bajante del río Paraná en el transporte logístico para el sector industrial. Con lo cual ahí claramente desde el punto de vista de adaptación hay un aumento de riesgo, un aumento de costos de logísticos, seguros, operativos, etc. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en la Unión Industrial de Panamá y ellos tuvieron justo en un seminario similar a este, y justo esa semana tuvieron el doble de lluvias, lo que llueve 2 años en una semana. Entonces le generaba un impacto impresionante bajo muchos aspectos, pero en lo que es industrial, enorme. Entonces tenemos que prepararnos y adaptarnos a esas situaciones. Entonces yo, para terminar, digamos, estamos en un contexto muy particular de descarbonización, de implementación de los ODS, del aniversario de Estocolmo, de crisis energética, con lo cual creo que claramente lo que vos me decías, Patricia, y ahora termino con esto, hay una necesidad imperiosa de informarnos y a partir de la información establecer planes estratégicos para todos, insisto, grandes, medianas, pequeñas, parques industriales, parques logísticos, cadena de valor, etc. En Argentina vemos que ya se ha empezado a trabajar en ese sentido. Creo que desde la gremial empresaria tenemos un enorme desafío y responsabilidad en seguir avanzando y profundizando, tanto puertas adentro como puertas afuera, con el gobierno, con el Estado, que tiene que, como decíamos,
a fines del año que viene presentar su plan de respuesta provincial. Así que yo creo que ahí tenemos una enorme oportunidad, desafío. Y creo que, y con esto termino, acá un aliado clave para lograr este aumento en la velocidad y en la disminución de la intensidad de la huella de carbono lo tiene las finanzas sostenibles, ¿no? O sea, claramente acá hay un aliado estratégico fundamental que en un país tan complejo como el nuestro, tan dinámico, tan burocrático, tan inestable, a veces cuando siempre hablamos en el Departamento de Ambiente, ¿no?, las dificultades que tenemos en las industrias para producir, que no son ambientales, sino de otro tipo, a veces para el cambio climático puede pasar a un segundo, parecería un segundo rol, pero me parece que acá lo que es finanzas es un gran aliado. Bueno, y lo voy a dejar a Mario que hable de ese tema, pero claramente tenemos que robustecer esto y a nivel internacional también vamos hacia ese camino también. Pero creo que acá es fundamental que la finanza sostenible le llegue también a la PYME, ¿no?, a la cadena de valor, al parque industrial, etc. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Sí. Creo que es muy importante, pero lo que veo trascendental es entender el para qué. Vos lo has dicho muy bien, ¿no? Pero bueno, hay que profundizar en las pymes, que por ahí son la mayor cantidad de empresas que van a avanzar en estos temas. Y como vos lo dijiste, las finanzas sostenibles son muy importantes y el sector público puede crear valor a través de productos y servicios financieros, ¿verdad? Entonces, sé que han firmado hace 2 años la banca pública y la banca privada un protocolo de finanzas sostenibles. En ese protocolo hablan de la creciente importancia del tema y de las estrategias que van a trabajar tanto al interior, pero al exterior ofreciendo servicios y créditos y productos sostenibles. Entonces, pregunto, Mario, ¿qué herramientas, la pregunta del millón, ¿qué herramientas tienen las industrias para avanzar en este tema? Bueno, gracias Patricia, gracias a los organizadores del evento, en particular a WIDO, a quienes nos invitaron en esta oportunidad. Ojalá fuera tan rápido, ¿no es cierto?, la creación de instrumentos financieros que estén orientados básicamente a la empresa. En primer lugar, lo que tendríamos que ver es cuál es el concepto de sustentabilidad, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos del concepto de sustentabilidad, estamos hablando de consumir en función de las necesidades actuales sin generar, digamos, perjuicio a las generaciones futuras. A partir de ese proceso que está parado sobre 3 pilares, crecimiento de la economía, desarrollo social y el desarrollo ambiental, es que aparece en el año 2019 como un interlocutor válido la creación del protocolo de finanzas sustentables, donde 18 bancos firmaron ese protocolo y se comprometieron, digamos, a las mejores prácticas y principios dentro de del mercado como un motivo como para apalancarlo financieramente. Es mucho lo que hay por hacer. Nosotros, desde el área de finanzas sostenibles del Banco Provincia, trabajamos en forma horizontal, tenemos que estar relacionados con las distintas áreas. Lo más importante acá es el tema de la gobernanza, es decir, la ayuda y el espaldarazo que nos está dando el directorio y la gerencia general. En función de eso, te puedo decir que en esa interrelación con las distintas áreas de la institución, nosotros empezamos a generar algún tipo de sinergia. Lo que se busca son 2 caminos. Por un lado, tenemos el camino interno, donde vos lo que tenés que tratar es de justamente generar todos estos recursos que vayan con el proceso de la descarbonización. Y por el otro lado, tener puertas afuera, lo que se puede hacer, digamos, para las empresas. Dentro del camino interno tenemos un camino bastante amplio para recorrer. Tenemos una estructura con más de 400 sucursales. Estamos basados en lo que sería la cercanía, es decir, que tenemos una sucursal ahí donde no llega nadie. Por el otro lado somos el motor de desarrollo que tiene la provincia de Buenos Aires, así que estamos pensando permanentemente en qué es lo que se puede generar para eso.
Y trabajamos con temas de innovación, es decir, que tenemos una de las billeteras digitales hoy, Cuenta DNI, que es la más grande que se puede decir que hay en la Argentina. Tenemos dentro del grupo Provincia Microcrédito, digamos, estamos trabajando mucho en todo lo que es la provincia de Buenos Aires. Digamos que las billeteras virtuales son una herramienta que las industrias pymes pueden utilizar como parte. Exactamente, y aparte son inclusivas, ¿no? O sea, le da la participación a toda aquella gente que no puede tener otro acceso, digamos, a una cuenta. Por el otro lado, cuando hablamos de hacia adentro, tenemos que ver qué es lo que pasa con los residuos, tenemos que ver cómo es la eficiencia energética. Estamos trabajando, haciendo un esfuerzo muy grande, digamos, para generar recursos, para generar, ¿no es cierto?, créditos que estén en mejores condiciones, porque lo primero que tenemos que hacer es empezar a ver cómo podemos ahorrar. A partir de ahí, ¿no es cierto?, logrando eficiencia interna, es que nosotros podemos generar cosas hacia afuera. Pero cuando hablas hacia afuera, tenés clientes y tenés proveedores. Nosotros hace muy poquito ha salido la política de compras responsable por parte del banco, y donde tiene también dos aristas, una interna donde se tiene que ver, digamos, cómo son las compras a proveedores por parte del sistema de gestión de administración interna, ¿no es cierto?, donde tiene que hacerse compras que sean justo las necesarias, esto va a permitir obviamente reducir costos para que no se generen residuos, ver dónde van a parar esos residuos. Y por el otro lado, el análisis del proveedor, ¿no? El análisis del proveedor que sabemos que pueden ser empresas grandes, medianas o chicas. Las más grandes pueden estar relacionadas con el comercio exterior, seguramente están más ayornadas, digamos, a las actuales circunstancias, pueden haber trabajado con ISO 9000, las de calidad, las 14000 ambientales, las 20400 inclusive de compras razonables, que han venido trabajando con responsabilidad social empresaria. Esas empresas seguramente van a estar en mejores condiciones cuando tengan que exportar. Hay una movida muy grande, digamos, dentro de lo que es la Comunidad Económica Europea, dentro de la Comunidad Europea, donde las empresas están empezando a trabajar en etiquetaciones, en certificaciones, y en estos etiquetados, digamos, las empresas pueden llegar a tener, las empresas argentinas, si no se adecúan, pueden llegar a tener algún tipo de problema a la hora de insertar productos en el exterior. Entonces, después a todas esas empresas, a todos esos proveedores que inclusive que trabajan con nuestra institución, nosotros los tenemos que incluir. Tenemos que incluir a la grande, que está en estas condiciones, tenemos que incluir a la pequeña y a la micro, ¿sí? Aquella que está liderada por mujeres. Digamos, no podemos dejar nadie afuera, ¿sí? Porque somos inclusivos en ese sentido, pero tenemos que darle lo que necesita si se necesitan reconvertir. Esto implicaría el acceso al crédito, ¿no es cierto? Fundamental. Exactamente, fundamental. Ahora, dicho esto, tenemos el acompañamiento, digamos, a nivel institucional en ese sentido. Vemos por todo lo que hay que hacer, que es muchísimo. Nosotros estamos trabajando con distintas mesas, estamos trabajando en ABAPRA, formamos parte del Pacto Global, digamos, participamos en los consejos consultivos para detectar cuáles son las necesidades que se tienen. Y dentro de lo que es específicamente el proceso de financiamiento, tenemos algunas líneas que están volcadas básicamente a lo que podrían ser los servicios industriales, productos industriales y de servicios. Hay inclusive una que es sostenible, lo estamos trabajando con la provincia de Buenos Aires, el programa se llama Provincia en Marcha. Eso es un subprograma sustentable dentro de ese programa, y atiende básicamente todo lo que es cambio del medio ambiente, ¿no? O sea, todo lo que está en favor, digamos, sea luminarias, tecnologías más limpias. Tecnología más limpia, tratamiento de afluentes y todo ese tipo de cosas lo tenemos, digamos, disponible. Si no me equivoco, a 60 meses, con 12 periodos de gracia, digamos, tiene. Lo único que hay que hacer es presentar un proyecto. Normalmente cuando uno tiene la necesidad, ¿no es cierto?, de adquirir un biodigestor, o cuando tienen la necesidad de hacer algún tipo de infraestructura de esa característica, se presenta el proyecto. Si el Ministerio de la Producción, que es quien da la elegibilidad, se lo acepta, nosotros se lo monetizamos. Es así, digamos, de fácil. Después hay otra línea para mujeres a través de FONDEP.
que necesita o requiere que haya dentro de una empresa el liderazgo de una persona. Una mujer, sí. Exactamente, que tenga por lo menos el 40% del paquete accionario. Digamos, hay una serie de necesidades que se le solicitan, digamos, para poder acceder a ese crédito. Pero, y después hay otro para desastres naturales, digamos, más chiquito, para el caso de que, bueno, que haya algún problema con alguna estación de infraestructura o lo que sea. Estamos haciendo, sabemos que el actual contexto, en minutos más, en una hora creo que sale el IPC. O sea, eso nos da un poco el panorama de cómo está la situación de mercado. Nosotros nos estamos ayornando o estamos adecuándonos en la medida de lo posible. Estamos trabajando muy fuerte para ver cómo salimos cuando esto se acomode un poco mejor. Igualmente, no perdemos la esperanza y seguimos acompañando. Vamos a acompañar el Banco Provincia de Buenos Aires va a estar acompañando siempre a las empresas. Gracias, en todas Mario. circunstancias, y creemos que es lo que le da valor, digamos, Claro que sí, y al trabajan banco. mucho y acompañan. Muchas gracias, Mario. No. Seguiremos acompañando también al Banco Provincia de los consejos consultivos y transmitiéndole las necesidades de los industriales. Bueno, dejé para lo último mis preciadas pymes. Bueno, Iván, contanos un poquito. Las pymes son el motor, el impulso de la provincia. ¿Cómo las incluimos, ¿no? ¿Cómo les ponemos la semillita de la sustentabilidad, de esta necesidad que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo traducimos a un lenguaje más terrenal, no sé, más ¿no? Lo que nos está diciendo Manuel, ¿no? ¿Cómo explicamos? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Patricia, por la invitación a WIPA. La verdad que me parece fundamental que haya un espacio donde hablar de sustentabilidad con la industria y con las pymes. Recién salían algunas palabras. Mario hablaba de las generaciones futuras. Yo tengo un nene de 6 meses. Trabajo hace mucho en sustentabilidad, pero tengo un nene de 6 meses y su aparición en mi vida lo único que hizo fue reforzar ese es el significado y el propósito de por qué es importante impulsar estos temas. Y ahora vamos a ver cómo herramientas como la finanza sostenible son un eje central para hacer realidad todo esto, ¿sí? Y hay muchas oportunidades. Otra palabra que apareció mucho de lo que hablaban Manuel y Mario es riesgo, ¿sí? Y es una palabra muy interesante en la que se extendieron bastante. Yo lo que les propongo es abordar esos riesgos también con una mirada de impacto, pero no desde un principio que a veces se considera impersonal como el riesgo o ajeno a mí o de consecuencias negativas, sino con una mirada de impacto positivo. Cómo nuestros negocios, a la hora de desarrollar sus actividades productivas, pueden generar un impacto positivo social y pueden generar un impacto positivo ambiental. Sobre todo porque creemos que hoy por hoy la sustentabilidad es una gran creadora de valor, ¿sí? Crea valor en términos sociales, crea valor en términos ambientales, pero más que nunca, mucho de eso comentó Mario recién, en términos económicos. Nosotros vemos que hay tres claves hoy que la sustentabilidad impulsa o que explican cuáles son las oportunidades alrededor de la sustentabilidad en la creación o en el impulso de los beneficios económicos, que son la incorporación a cadenas de valor, esto que recién comentaban de las nuevas exigencias, pero también de los cambios de comportamientos, ahora vamos a ver un poquito, el acceso a financiamiento, el poder acceder a capital en condiciones que otros no, por el impacto positivo que genera mi negocio, y la atracción y retención de talento. Eso en algunos rubros se nota más, en otros menos, pero cada vez es más amplio. Un recurso por el que estamos peleando son nuestros colaboradores. Necesitamos gente calificada si queremos crecer. Bueno, ese mercado también nos exige a los negocios algo más. Y también me voy a detener un segundo en eso, pero porque me parece importante entender la película, para entender cómo desde las pymes podemos aprovechar qué es lo que pasa. O sea, hay muchas cosas pasando a nivel global, hay muchas cosas pasando en la región y en Argentina, y si no entendemos por qué pasan, nunca las vamos a poder aprovechar, porque no entiendo qué tengo que hacer para poder aprovecharlas. Entonces,
nuestro sistema productivo, económico, se está modelando en parte porque el capital, el sistema financiero, está adquiriendo nuevas prácticas o nuevos condicionantes y eso lo va remodelando. Pero eso se da también en sentido inverso, porque los otros actores del sistema económico y productivo también remodelan cómo se comporta el capital, cómo se comporta el sector financiero. ¿Por qué un fondo común de inversión, un banco, el capital internacional pide ahora una historia en términos de sustentabilidad? Eso tiene fundamentos. En primer lugar, los objetivos políticos de los países. Mucho de eso recién comentaba Manu, pero la carbono neutralidad como el central, Europa, Estados Unidos, incluso China, tienen compromisos de carbono neutralidad que devienen en incentivos, devienen en regulaciones y devienen en la transformación de las cadenas productivas. Entonces eso es muy importante tenerlo. A veces suena lejísimo esto. Carbono neutralidad al 2050, falta un montón parece. No falta nada, porque cuando a la hora de legislar, a la hora de hacer regulaciones e incentivos, las potencias ya lo tienen en mira, están actuando hoy en función a eso. Y eso impacta hoy en las cadenas de valor, en el sistema financiero. Impacta también los consumidores. Los consumidores no son los mismos hoy que hace 20 años. Hay estadísticas que son tremendas respecto a eso, pero yo les doy un par que nos muestran esta cuestión y son en Latinoamérica y en Argentina. El 80% de los consumidores creemos que las empresas deberían participar activamente en las cuestiones sociales y ambientales y en el bienestar de la comunidad. El 81% que deben desempeñar un papel central en la mejora de nuestra calidad de vida. Pero además el 30% nada más creemos que cumplen con sus promesas. Entonces, ese 30% también es una oportunidad para las pymes y para las empresas que sí lo hacen. Con lo cual ahí hay un indicio de qué es lo que está pasando. Entonces, el comportamiento de los consumidores, ni hablar las nuevas generaciones, la generación Z, esas nuevas generaciones, vienen con una concepción totalmente distinta respecto a lo ambiental y a lo social. Y algo importante, un dato que me gustaría dejárselos, el 60% está dispuesto a pagar más por aquellos productos y servicios que tienen una historia en términos sociales y ambientales detrás. Y una historia respaldada con hechos, ¿sí? Hoy por hoy, con los medios de comunicación, con las redes sociales, es imposible no ser coherentes con las acciones que llevamos a cargo y nuestro discurso en torno a la sustentabilidad. Entonces es muy importante la coherencia y la consistencia. Nadie me pide que yo lo haga hoy. Yo puedo tener un compromiso en términos ambientales hacia el futuro. Lo que no puede pasar es que mi empresa diga que es algo que no es. Eso sí no me lo van a perdonar. Sí pueden entender que la sustentabilidad es gradualidad, que el camino hacia que mi negocio sea sustentable es gradual. Iván. Sí. Me quedaría toda la tarde escuchando, pero ser sustentable también es entregar en tiempo el panel. Totalmente. No, tenés un minuto. Un minuto. Bueno, todo esto lo que genera es oportunidades también en términos de financiamiento. Y las oportunidades en términos de financiamiento no solo se dan por la banca pública o la banca privada o por las líneas gubernamentales, los ANR y otras herramientas, sino también se dan por el mercado de capitales. En el mercado de capitales hay una herramienta muy importante que valora muchísimo hoy la sustentabilidad. BIMA tiene un índice de sustentabilidad que enlista las 15 empresas que mejor performance tienen en la materia para que los inversores individuales e institucionales canalicen sus ahorros de esa manera. Pero además tiene paneles de los bonos que sacan las empresas para mostrarlos, para que los inversores lo premien. Y todos los bonos que están saliendo en términos sociales o verdes, los famosos bonos verdes, tienen sobredemanda del 50, del 60, del 100%. Hay un mercado ávido de financiar empresas que tienen una historia en términos de sustentabilidad, pero también, sobre todo, pymes que tienen una historia en términos de sustentabilidad. El último año, casi el 50% de las colocaciones fueron de pymes en estos términos. Entonces, hay una oportunidad enorme para las pymes en generar una estrategia en términos de sustentabilidad, pero siempre viendo dónde está la creación de valor económico. No solo somos buenas personas o somos buenas organizaciones, sino vemos cómo potenciar el negocio también para potenciar nuestro impacto positivo. Entonces, las pymes yo creo que tienen una oportunidad enorme en entender qué es lo que pasa para aprovecharlo con carbono neutralidad, con economía circular y con impacto social positivo.
Me encanta la pasión que le ponemos a esto. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que nos acompañaron. Los invitamos a que si tienen algún tema que les interesa, se acerquen a WIPA a nuestra mesa, que bueno, lo iremos tratando y transmitiendo para lograr una provincia de Buenos Aires inclusiva y sostenible. Muchas gracias.